Queridos hermanos, con esta presentación del día de hoy, donde estaremos estudiando el primer tema de la serie que vamos a estar titulando La purificación del santuario. Y les mandamos un cordial y caluroso saludo a nuestros hermanos que van a estar conectados a través de las redes sociales para poder de igual manera escuchar este mensaje de verdad presente. Así que nuevamente vamos a buscar la dirección de Dios y nuevamente los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos acompañe en el estudio de su palabra. Y vamos a orar juntos para que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, hemos llegado a un sábado más o un sábado menos para tu venida. Y sabemos que allá en el santuario celestial se está llevando a cabo una obra solemne, donde están siendo registrados y borrados nuestros pecados, donde nuestro gran sumo sacerdote está por soltar el incensario y dejar de interceder por las oraciones de tu pueblo. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que al estudiar este tema, nos des la sabiduría y el entendimiento como se lo diste a Daniel y poder comprender la obra tan solemne que usted está llevando en el cielo. Y nos hagas ver de igual manera la obra maravillosa del plan de salvación, esa luz en medio de la oscuridad. Te ruego y te suplico, pues, mi Dios, que usted nos acompañe, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy volviendo un poquito a la historia del adventismo. Y en la historia del adventismo nosotros tenemos estos 7 pilares de la fe adventista. Y estos 7 pilares los vamos a recordar nuevamente. El número 1 es la purificación del santuario. Y vamos a encontrar que en la purificación del santuario, que está basado en Daniel capítulo 8 y el versículo 14. El pilar número 2 está mencionado, que son los mensajes de los 3 ángeles. Ese es el pilar número 2. El pilar número 3 son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar es el templo de Dios. Ese es nuestro cuarto pilar como adventistas. El quinto pilar es la ley de Dios. Nuestro sexto pilar, para que lo estemos anotando y estemos tomando nota, son el día de reposo o el día del Señor o el día sábado. Y nuestro séptimo pilar es la no inmortalidad del alma. Esos son los 7 pilares de la fe adventista, que están registrados tanto en el libro de Eventos de los Últimos Días como en el libro de El Otro Poder. La mensajera del Señor nos dice que ella no recordaba ningún otro pilar aparte de estos 7. Así que ahí tenemos nosotros los 7 pilares. Volviendo a la historia, vamos a encontrar nosotros que ustedes miran aquí una flechita roja. Y hay una razón por la cual colocamos esa flecha roja aquí. ¿Y saben por qué? Porque de todos estos 7 pilares vamos a encontrar que el número 1
es el más atacado por los enemigos de las almas. Ese es el pilar más atacado. Y si derriban este pilar, se caen los otros 6 también. Y si nosotros no comprendemos este primer pilar, la purificación del santuario, no vamos a comprender a ciencia cierta los otros 6 pilares que están ubicados en el santuario. Ahora, como somos adventistas historicistas, es mi deber, hermanos, y para nuestros hermanos que nos están acompañando, les queremos decir que la gran mayoría de los que están aquí congregados en este día, pues son nuevos en este mensaje. La mayoría han salido de guardar el domingo a venir a guardar el sábado, el día del Señor. Y la mayoría de los que están aquí presentes han salido de iglesias de otras denominaciones que no conocían y no conocen estos 7 pilares bíblicos, porque están en la Biblia. Uno de los que conoció este pilar de el santuario, que es la purificación del santuario, y el santuario es el fundamento de nuestra fe, encontraremos que nos dice aquí en este libro, en el capítulo 2, Cristo en su santuario dice de la siguiente manera. Miren lo que dice. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Así que encontramos que es Dios quien está pidiendo que se haga un santuario para Él y para que Él habite en este santuario. La Biblia también nos va a enseñar a nosotros que las instrucciones de este santuario se tenían que hacer conforme a Dios dijo que se hicieran. Eso lo encontramos en Éxodo 25:8. Cuando nosotros vamos a uno de los pioneros adventistas que ustedes miran aquí y que ustedes se tienen que grabar los nombres de ellos también. Tenemos que grabarnos los nombres tanto de los patriarcas como de los profetas, como de los apóstoles, también como de los pioneros adventistas. Y este pionero, que lleva por nombre James Springer White, hizo esta declaración en 1850. Miren la declaración que él hizo en la revista Advent Review. ¿Qué dice ahí, hermanos? El tema del santuario, ¿qué dice ahí? Debiera ser, no dice examinado, dice cuidadosamente examinado. ¿Qué es cuidadosamente? Minuciosamente, como dice mi hermana Mora, detalladamente, palabra por palabra, versículo por versículo, mueble sobre mueble. Por eso dice aquí, el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él, ¿cuál él? El santuario descansa el fundamento de nuestra fe. ¿Y qué más? Y esperanza. Así que en el santuario, que es
un modelo del celestial, descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Avanzando, miramos nosotros exactamente la misma declaración, solo que en otras palabras, pero ahora del espíritu de profecía. Y esto fue en 1883. La anterior fue en 1850. Ahora es en 1883. Y dice, la mente ¿de quiénes? De los creyentes. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Creyentes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Miren lo que está escrito. La mente de los creyentes, o en otras palabras, la mente de nosotros. La mente de nosotros debería o debía ser dirigida ¿hacia dónde? Hacia al santuario. ¿Cuál santuario? Celestial. Ahora les hago la pregunta, ¿cómo nosotros mostramos que hay un santuario celestial? Vamos a comenzar con nuestro segundo versículo. El primer versículo fue Éxodo 25:8. Y ahora vamos a comenzar con nuestro segundo versículo. Y eso está en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a mirar qué es lo que dice el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 8. Y vamos a subrayar este versículo. Versículo 1 y el versículo 2. Anoche estábamos platicando en el estudio de recibimiento del sábado y estábamos analizando cómo algunos dicen y se autodenominan cristianos, pero ellos consideran a el Antiguo Testamento abolido y clavado en la cruz, y que eso quedó en el pasado. Pues este versículo que vamos a leer, ¿en dónde está? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Este versículo está en el Nuevo Testamento. Y miren lo que dice Hebreos 8:1. Así que la suma de lo que hemos dicho es, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Así que Pablo va a dar certeza y credibilidad de su fe. Y miren la fe del apóstol Pablo. Tenemos, cuando dice Pablo tenemos, ¿se está contando él entre esos tenemos? Claro que sí, la Biblia dice que sí, Pablo dice que sí. Y Pablo está diciendo, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que les hago la pregunta, hermanos, ¿Pablo creía en un sumo sacerdote? Pablo creía en un sumo sacerdote. Miren qué más creía Pablo en su fe que él tenía. Versículo 2. ¿Ministro de qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo está escrito ahí? ¿Ministro de qué dice ahí? Del santuario. Así que tenemos un sumo sacerdote que es ministro de un santuario. Ahora miren lo que va a decir la Biblia. Y del verdadero, ¿qué dice ahí? Tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Así que este tabernáculo o este santuario, ¿quién lo levantó? Dios, el Señor. Este tabernáculo que tenemos aquí, ¿quién lo levantó? ¿Manos de quiénes lo levantaron? La mano de los hombres. Dios le dio las instrucciones a Moisés. Moisés le dio las instrucciones a los constructores y se llevó a cabo la construcción de este santuario terrenal. Pero Hebreos capítulo 8 nos dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Así que este tabernáculo
lo levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién es este sumo sacerdote? Ahí mismo en Hebreos capítulo 7, vamos a leer en el versículo, Hebreos capítulo 7, y vamos a leer en el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía este sumo sacerdote? Número 1, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote que es santo, inocente, limpio y apartado de los pecadores? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, van a mirar ustedes aquí en su pantalla. Y para nuestros hermanos que están mirando aquí en la pantalla, los que están aquí conectados, ustedes que están aquí sentados lo alcanzan a mirar mucho mejor que nuestros hermanos que están ahí conectados. Y ustedes miran aquí una fotografía. Esta fotografía es de un pastor que se llama Burden John Allen. La hermana White le escribió una carta a este pastor. Y miren la carta que la hermana Elena G. de White le escribió el 11 de diciembre de 1905. Miren lo que ella le escribió a este pastor John Allen. En esa carta, ahora ustedes miran otra fotografía. Y en esta fotografía ustedes miran ahora a otro pastor. Y este otro pastor se llama Albion Fox Ballinger. En esta carta que la hermana White le escribe a John Allen, está mencionado el nombre del pastor Albion Fox Ballinger. Y miren lo que ella va a escribir en relación al pastor Ballinger. Dice la mensajera del Señor. Recuerden que la doctrina que más es atacada en el adventismo es el primer pilar. ¿Cuál es el primer pilar? Lo acaban de escribir. ¿Cuál es el primer pilar? La purificación del santuario. Esa doctrina, ese pilar es el más atacado. Y en 1905, aquí, este pastor Albion Fox Ballinger estaba atacando ese pilar, el pilar del santuario. Ustedes, como son nuevos en este mensaje, ustedes necesitan conocer esta historia. Miren qué más sigue diciendo. Esto está escrito 1905 de la mensajera del Señor a el pastor John Allen. Y ella dice: anhelo diariamente para poder hacer doble deber. ¿Qué es lo que anhelaba la mensajera del Señor? Hacer el doble de su trabajo que ella estaba haciendo. Les hago la pregunta, hermanos, nosotros, nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿es doble de lo que nuestros recursos nos dan o ni siquiera el uno llegamos? Bueno, la hermana White tenía ese deseo de hacer el doble de su trabajo. Dice aquí, miren lo que dice: he estado suplicando ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué suplicaba la mensajera del Señor? Por fortaleza y sabiduría. Y miren, ¿para qué pedía fortaleza y sabiduría? Para, ¿qué dice aquí lo que está subrayado en amarillo? Para reproducir los escritos
de los testigos que fueron confirmados en la fe, en la historia temprana del mensaje. Así que, ¿qué era lo que ella quería reproducir? Los escritos de ¿quiénes? Los escritos de los primeros pioneros adventistas. Y miren la razón por la cual ella quería reproducir esos escritos. Dice aquí: después del paso del tiempo, en 1844, recibieron la luz. ¿Quiénes recibieron? Los testigos, como dice el espíritu de profecía. Y estos testigos que recibieron esta luz, dice aquí, caminaron en esa luz. Y cuando los hombres, esta es la declaración que quiero que nos enfoquemos. Y cuando los hombres que afirmaban, ¿qué dice aquí? Tener nueva luz, vendrían con sus maravillosos mensajes con respecto a varios puntos de las Escrituras. Así que, ¿qué nos está diciendo el espíritu de profecía? Que vendrían nuevos profetas, pastores, maestros, laicos, ¿con qué cosa? Con nueva luz. Pero miren qué es lo que nos está pidiendo el espíritu de profecía. Tuvimos, cuando dice tuvimos, ¿quién se incluye ahí? Ella se incluye. Cuando dice el apóstol Pablo, tenemos, ¿quién se incluye ahí? El apóstol Pablo. Ahora aquí se incluye la mensajera del Señor. Tuvimos, a través del movimiento del Espíritu Santo, y miren lo que dice: testimonios. ¿Testimonios de quién, hermanos? Testimonio de ellos. Incluye a los testigos que son los pioneros. Uno de ellos es James Springer White. Otro de ellos es el pastor John Allen. Y miren qué más sigue diciendo. Tuvimos a través del movimiento del Espíritu Santo. Este movimiento, ¿en qué año se dio? Después de 1844. Esos testigos fueron testimonios hasta el punto, y miren lo que dice aquí, que cortaron la influencia de tales mensajes como los del, ¿y a quién menciona ahí? A Albion Fox Ballinger. Así que la hermana White dice, tuvimos hasta el punto que cortaron, es decir, que cortamos la influencia de tales mensajes como los de el anciano o el elder Albion Fox Ballinger. Ha estado dedicando su tiempo a la presentación. Así que, ¿cómo le hicieron frente los adventistas después de esta fecha? 1905, a la nueva luz que traía Ballinger. ¿Cómo le hicieron frente? La cita nos dice que le hicieron frente a través de la mensajera del Señor, reproduciendo los escritos de los pioneros adventistas, y la mensajera del Señor se puso del lado de los pioneros y le hicieron el contraataque a las doctrinas nuevas que eran tituladas Nueva Luz, como el caso de el pastor Albion Fox Ballinger. Es una carta del espíritu de profecía. Miren qué más dice el espíritu de profecía de lo que enseñaba Ballinger. Y aquí está escrito, miren. ¿Cómo le llama la hermana White a este pastor Ballinger? Este
pobre hombre. ¿Saben ustedes cómo le llamaría la hermana White a los nuevos profetas que están saliendo? A los nuevos maestros, a los nuevos laicos que contradicen la enseñanza que se recibió en los primeros 50 años. ¿Ustedes creen, de acuerdo a la cita que estamos leyendo aquí, donde dice, tuvimos, ustedes creen que ella no actuaría hoy en día? Ella actuaría. Y miren qué dice la hermana White. Este pobre hombre, hablando de este hombre, Ballinger, este pobre hombre ha estado trabajando, ¿cómo dice aquí? Decididamente en contra de la verdad que el Espíritu Santo ha confirmado. ¿Quién estaba atacando el pilar número 1? Albion Fox Ballinger. ¿Quién estaba atacando la verdad? Ese mismo pastor. ¿Cómo le llama la mensajera del Señor a este pastor? Pobre hombre. ¿Y saben por qué le llama pobre hombre? Miren por qué. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad debe permanecer para siempre como la verdad. No hay suposiciones posteriores contrarias a la luz que Dios ha dado. Es decir, la luz que dio Dios después de 1844 es la verdad. Esta declaración ustedes la pueden encontrar en Cartas y Manuscritos número 20, página 329 de 1905. Ahora, miren qué más sigue diciendo. En 1905, los hombres, dice aquí, surgirán, ¿y qué dice ahí? Con interpretaciones de las Escrituras que son para ellos verdad. Pero, ¿qué dice ahí? Pero que no son verdad. La verdad para este tiempo Dios nos ha dado como base para nuestra fe. Él mismo, Dios, nos ha enseñado lo que es verdad. Uno surgirá y aún otro con nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Y miren cómo termina esta declaración. Todavía, dice aquí, hay unos pocos vivos que pasaron por la experiencia adquirida en el establecimiento de esa verdad. En 1905 todavía habían unos testigos que habían estado en el comienzo del gran movimiento de 1844. Miren qué más sigue diciendo. Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir, ¿y qué más? Y repetir hasta el fin de sus vidas la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el apóstol hasta el mismo fin de sus vidas. ¿Y qué está escrito? Lo que está subrayado en amarillo. ¿Cómo dice ahí? En esa misma carta, número 20 de 1905. Esta carta está en el contexto de lo que estaba enseñando Albion Fox Ballinger. Y miren lo que dice. Y los portaestandartes que cayeron por la muerte, ¿qué dice ahí? Han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. ¿Qué es una reimpresión, hermanos? Imprimir algo
Imprimir algo que ya está escrito, esa es reimpresión. Miren que, y esa reimpresión, ¿de quiénes son? ¿Qué está escrito aquí? De los portaestandartes. ¿Y quiénes serán estos portaestandartes que debemos de repetir y repetir? Los testigos que fueron confirmados en la historia temprana. Ellos son. Y miren lo que dice aquí. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Así que estos portaestandartes, ¿qué deben de hacer? Dar su testimonio. La carta sigue avanzando. Y ahora viene un consejo. ¿Cuál es ese consejo? ¿Qué está escrito aquí? No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Para nuestros hermanos que nos están mirando, dice aquí, no recibamos. ¿Qué es no recibir? Las palabras ¿de quiénes? De los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. ¿Qué estaba haciendo este pastor? Albion Fox Ballenger. Contradiciendo una doctrina, un pilar. ¿Y saben cuál era ese pilar? La purificación del santuario. Así que la hermana White, ¿qué nos está diciendo a nosotros si nosotros estuviéramos vivos en 1905? ¿Qué nos diría? ¿Que no qué? Que no recibiéramos las palabras ¿de quién? De Ballenger, del pastor que estaba contradiciendo los puntos esenciales de nuestra fe. Y miren lo que hacen. Reúnen gran cantidad de texto de las escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos, ¿qué dice ahí? 50 años. Mientras las escrituras sean la palabra de Dios y debe ser respetada, si la aplicación de ellas modifica, miren qué es lo que están tratando de modificar. Si la aplicación de ellas modifica, ¿y qué más está escrito? Siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, ¿qué dice ahí? Se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Así que debemos de aceptar a los que contradicen los 7 pilares de la fe adventista. No. ¿Debemos de escuchar sus sermones? No. ¿Debemos de leer sus artículos? No. ¿Quién lo dice? El espíritu de profecía. Y dice aquí, miren cómo habla de directo el espíritu de profecía. Las pruebas, ¿de quién? De el anciano o el elder o el pastor Ballenger, ¿qué dice ahí? No son confiables. ¿Quién está hablando ahí? Elena está hablando ahí, la profeta. Dice aquí, si reciben lo que Ballenger está enseñando, destruirían, ¿qué dice aquí? La fe del pueblo de Dios en la verdad que nos ha hecho lo que somos.
Ahora les hago la pregunta, si recibimos a los que contradicen los 7 pilares de la fe adventista, ¿qué va a ocurrir con la fe del pueblo? Van a confundir nuestras creencias. Y mire, nuestros pilares, dice aquí, tenemos que tomar, ¿qué dice aquí? Una decisión sobre este tema. Fíjense que la hermana White, el don de profecía, nunca se mantenía ambiguo. Ambiguo quiere decir en medio. Siempre se tomaba una posición. ¿Saben quiénes son los que siempre están ambiguos? ¿Saben cómo le llama la Biblia? Vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 3. Ahí nos va a decir quiénes son los ambiguos, los que no toman una posición, los que se quedan neutrales. En Apocalipsis capítulo 3, un versículo tan conocido, versículo 16. Aquí están registrados los que son neutrales. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres, como dice la Biblia, ni frío ni caliente. Es decir, en otras palabras diría la Biblia, yo conozco que ni te importan los 7 pilares si estás a favor o estás en contra. Y miren qué más sigue diciendo. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién les está hablando ahí el testigo fiel y verdadero? A los que son neutrales, a los que no toman ninguna posición. Y ella está hablando aquí que ella tomó una posición. Miren lo que ella sigue diciendo aquí. Tenemos que tomar una decisión sobre este tema, porque los puntos que él, es decir, Bullinger, está tratando de probar por las escrituras, que dice ahí, no son sólidas. No prueban que la experiencia pasada del pueblo de Dios fuera una falacia. Teníamos la verdad. Fuimos dirigidos por los ángeles de Dios. Fue bajo la guía del Espíritu Santo. Y miren lo que está subrayado en rojo. Que se dio la presentación de la cuestión del santuario. Así que ¿quién trajo la correcta interpretación del santuario? El Espíritu Santo. ¿A quién se las dio? A ellos, a los pioneros adventistas. ¿A quién debemos de acudir para conocer esta verdad? Al Espíritu Santo, a la Biblia y a la reimpresión de sus escritos, que tenían la verdad, que conocían la verdad. Esta sigue siendo la carta 20 de 1905. Vamos a leer Juan, primera de Juan, capítulo 1. Y miren lo que nos va a decir primera de Juan, capítulo 1. En relación a lo que ellos vieron y a lo que ellos oyeron. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 1. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Quién está hablando ahí? Juan. ¿Quién se está contando entre los que hemos oído? Juan. Muy bien. Lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Quién se está contando entre los que vieron con esos ojos? Juan.
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Quién se está contando entre medio de esa experiencia? Juan, tocante al verbo de vida. Si la trasladáramos a 1844, en esos primeros 50 años, ¿qué nos diría la palabra de Dios? Nos diría de la siguiente manera, miren. Lo que hemos oído, es decir, los pioneros adventistas, lo que hemos oído, lo que hemos visto, los pioneros adventistas, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos y nuestro ser, tocante al verbo de vida. En este caso sería tocante al verbo de vida, que es nuestro gran sumo sacerdote que está ministrando en el santuario celestial. Eso es lo que ellos vieron. Especialmente un pionero, escriban el nombre en sus notas, que se llama Irán Edson. Irán Edson, el 23 de octubre de 1844, recibió una visión en medio de un maizal. Cuando iba caminando, miró Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Miró el cielo abierto. Y él contempló el arca del pacto. Se llama Irán Edson. Él vio, como dice Primera de Juan 1:1, oyó, contempló y palpó la experiencia de 1844. Por eso sus escritos nos dejan un testimonio claro de lo que es la purificación del santuario, del gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Miren qué más sigue diciendo el versículo 3. Lo que hemos visto. ¿Quién se cuenta ahí? Juan. Y oído. Eso os, ¿qué dice Juan? Anunciamos. Les hago la pregunta, Juan, ¿a quién vio? El apóstol Juan, ¿a quién vio? Miró a Cristo. ¿A quién oyó? A Cristo. Los pioneros adventistas, ¿a quién vieron? A Cristo. ¿En dónde lo vieron? En el santuario celestial. ¿Cómo lo vieron? Como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, miren lo que sigue diciendo la Biblia. Eso os anunciamos. ¿A quién anunciaba Juan? A Cristo. ¿Y los pioneros a quién anunciaban? Vamos a leerlo. ¿A quién anunciaban ellos? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Aquí viene el gran anuncio de los pioneros adventistas. Dice la Biblia: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Y qué dice la Biblia ahora? Porque la hora de su juicio ha venido, ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Así que ellos, ¿qué oyeron? La hora del juicio. ¿Qué vieron? La hora del juicio. ¿Dónde lo vieron? En el santuario celestial. ¿A quién vieron que estaba dirigiendo este juicio? A Dios Padre con el sumo sacerdote. Por eso, Primera de Juan nos va a decir ahora qué fue lo que ellos hicieron.
Versículo 3, eso os anunciamos. ¿Qué anunciaron los mileritas o los pioneros adventistas? El evangelio eterno. ¿Qué más anunciaron? La hora del juicio ha llegado. ¿Qué más? La purificación del santuario. El santuario celestial. Eso es lo que ellos anunciaron. Y ahora miren lo que dice. Esta frase es bien importante. Primera de Juan 1:3. Para que también vosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí? Primera de Juan 1:3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Con quiénes debemos de tener comunión? ¿Con quiénes? Con Dios, claro, con el Hijo, claro, con el Espíritu Santo, claro. Pero en base a lo que se anunció, ¿con quién debemos tener comunión? Con los apóstoles que ya anunciaron que vendría en el futuro el mensaje de el primer ángel, y con los que anunciaron ese mensaje. ¿Quiénes son esos que anunciaron ese mensaje? Los mileritas, los pioneros adventistas. Por eso es que la carta aquí nos dice, teníamos la verdad. Nos guiaba el Espíritu Santo. La cita sigue diciendo, teníamos los puntos esenciales de nuestra fe. Dice la cita, los portaestandartes, los que anunciaron ese mensaje, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Fueron guiados por el Espíritu Santo, fueron enseñados por el Espíritu Santo. Él les reveló estas preciosas verdades. Y por eso la mensajera del Señor dice que ella deseaba, suplicaba al Señor hacer doble esfuerzo, doble trabajo para reimprimir sus artículos de estos testigos, para que estos testigos sigan anunciando estas preciosas verdades. Por eso miren lo que sigue diciendo la Biblia. Para que tengamos vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice Juan en el versículo 4? Y estas cosas os escribo. ¿Quién escribió esto? Juan. ¿Qué hicieron los portaestandartes? Escribieron, los pioneros escribieron. ¿Qué se hizo con los escritos de Juan? Se reimprimieron. Esa reimpresión la tienen cada uno de ustedes en sus Biblias. Y esa misma carta de Primera de Juan la tienen otros en diferentes Biblias. Se reimprimió esa carta. Ahora, ¿qué hizo el espíritu de profecía, la mensajera del Señor, con los libros o las cartas de los portaestandartes? Los reimprimió. ¿Qué se ha hecho con los testimonios del espíritu de profecía? Se distribuyeron, se han reimprimido, los tenemos ahí en la mesa. Ahí están reimpresos. ¿Y qué es lo que se anuncia por medio de esos escritos? La verdad, el testimonio, lo que ocurrió en 1844, los primeros 50 años. ¿Y para qué se nos dejaron escritas de acuerdo al versículo 4? ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que tengamos comunión y el mismo gozo que ellos tuvieron.
y seamos uno en espíritu y en verdad. Tengamos el mismo sentir, el mismo querer y el mismo pensar. Seamos un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Por eso es que nuestros 7 pilares actuales no deben de contradecir los pilares del gran movimiento adventista. Ahora, miren lo que sigue diciendo en 1906 el manuscrito 11. ¿Qué dice ahí? ¿Qué está escrito, hermanos? Para nuestros hermanos que nos están mirando aquí dice, y ustedes también, por eso es bien importante conocer nuestras doctrinas, nuestros pilares. Dice aquí, tendremos. ¿Quién se cuenta entre estos tendremos? ¿Quién está escribiendo esta carta? Elena, muy bien, hermana Mora. Elena es la que está escribiendo el don de profecía. ¿Y qué dice el don de profecía? ¿Quién se incluye en esta palabra tendremos? Ella se incluye. ¿Qué enfrentar a quiénes? A esos falsos profetas. ¿A quiénes? ¿Cómo era considerado él? Un falso profeta, un falso maestro. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? Tendremos que enfrentar a esos falsos profetas. Se esforzarán. ¿Quiénes se esforzarán? Los falsos profetas. Por eso no crean que los nuevos predicadores que traen nueva luz, que traen nuevas enseñanzas, que contradicen los primeros 50 años, no crean que no se van a esforzar. Se van a esforzar aún mucho más que nosotros. Y se van a esforzar para enseñar la mentira, el error y engañar, como dice aquí, a muchos. A muchos de nosotros. ¿Y saben qué más? Y muchos de nosotros estaremos apoyando a estos falsos profetas, compartiendo sus libros, compartiendo sus escritos, compartiendo sus publicaciones, compartiendo sus videos, ayudándole con los recursos del Señor para propagar la mentira. ¿Ustedes creen que la hermana White apoyaba las enseñanzas de Bullinger? No. ¿Debemos nosotros de apoyar a los falsos profetas? No. ¿Debemos de compartir sus publicaciones si contradicen los 7 puntos esenciales de la fe adventista? No. Sin embargo, ¿saben qué hacemos a veces? Si los compartimos por medio de las redes sociales, sin darnos cuenta, y estamos apoyando. Miren qué más sigue diciendo la cita del espíritu de profecía. Se esforzarán para engañar a muchos, induciéndolos, ¿qué dice ahí? A aceptar falsas teorías. Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios ha hablado. ¿Qué van a hacer con la palabra de Dios? La van a torcer, la van a mal aplicar, la van a mal emplear, la van a malinterpretar. Y al hacer eso, ¿a quiénes van a engañar, hermanos? A muchos.
A muchos que no conozcamos el fundamento de nuestra fe. Miren qué más sigue diciendo. Se apropiarán de la preciosa verdad para sostener y establecer el error. Esos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán preciosos pasajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para cubrir teorías falsas y peligrosas. ¿Saben qué es lo que dice Mateo 24? Miren lo que dice Mateo 24. Hablando de falsos profetas o falsos maestros. Mateo 24, versículo 5, 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es la exhortación que nos hace Jesús aquí? ¿Cómo dice hermana Mora? Mirad que nadie os engañe. Hasta ahí. ¿Qué tenemos que mirar? Que nadie nos engañe. ¿Quién tiene que mirar? ¿El vecino o nosotros? Nosotros tenemos que mirar que nadie nos engañe. ¿Qué más sigue diciendo la Biblia? Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Quiénes son los que vienen en su nombre? Los falsos profetas, los falsos maestros. Vienen en su nombre. Diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Y a muchos se engañarán. Hoy en la actualidad, usted va a mirar que se ha levantado un movimiento espurio queriendo conocer el punto exacto de la venida del Hijo de Dios. Y usted los va a encontrar por donde quiera. ¿Y saben qué es lo que hacen? Exactamente esto. Toman preciosos pasajes de las Escrituras para enseñar el error. Miren qué más sigue diciendo la cita. Y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró. ¿Qué dice la Biblia ahí? El espíritu de profecía, perdón. ¿Qué dice ahí? Esto es lo que a mí me llama la atención, hermanos. Fíjense bien claro lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Esta declaración dice, y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró. Es decir, estos hombres, ¿qué tenían al principio? La verdad. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a buscarlo y nos los va a decir en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Miren lo que dice. Está bien clarito en la Biblia lo que está declarado en este testimonio. Miren lo que dice. Pero el Espíritu dice expresamente. ¿Quién lo dice? El Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu de Dios? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es lo que está escrito aquí? Miren, y aún algunos, ¿qué es lo que está escrito en Primera de Timoteo 4:1? Y algunos
apostatarán de la fe. Aquí la carta dice, manuscrito 11 dice, y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró. Aquí nos dice ahora la Biblia, y aún algunos apostatarán de la fe, escuchando, ¿qué dice la Biblia? A espíritus engañadores. ¿Y qué más? Y a doctrinas de demonios. ¿Qué enseñaba este pastor Albion Fox Ballinger? De acuerdo a la Biblia, ¿qué enseñaba? ¿Doctrinas de qué? De demonio. Los que enseñan en contra o contradicen los primeros 50 años del adventismo, ¿qué están enseñando? La mentira, doctrinas de demonio. Ahora, miren lo que sigue diciendo la cita. Aquí. Escuchando a espíritus engañadores. Esos falsos profetas que ahora se han convertido y que han apostatado de la fe, ¿a quienes escucharon? ¿De dónde aprendieron esa doctrina? De los espíritus de demonios. Y miren qué más sigue diciendo. Y a doctrina de demonio. ¿Sabían ustedes que hay doctrina de demonios? Es lo que dice la Biblia. ¿Ustedes creen que todas las doctrinas son de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? Que hay doctrinas de demonios. Y doctrinas son enseñanzas de la palabra de Dios, pero que las tuercen a su manera, que las enseñan a su manera. Y el que las escucha, esas doctrinas de demonio, ¿cómo termina? Engañado, apartándose de la fe. Por eso sigue diciendo la cita aquí. Y algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró. Es decir, fueron en algún tiempo usados por Dios. Fueron dirigidos en algún tiempo por Dios. Pero ¿qué ocurrió con ellos? ¿Saben qué fue lo que los desvió? Lo que está escrito aquí. Esto fue lo que los desvió, hermanos. Esto que está aquí. ¿Qué dice aquí? Afirman tener nueva luz. Eso es lo que los aparta. Cuando esa nueva luz contradice la luz que ya fue establecida una vez y que fue dada a los santos. Por eso miren lo que sigue diciendo. Se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concerniente a muchos aspectos de la verdad. ¿Qué van a hacer estos falsos profetas? Aparte de que se esfuerzan, van a defender su mentira. ¿Saben ustedes que eso se está mirando en la actualidad? Defienden a capa y espada su mentira. Porque dicen tener nueva luz. Por eso es que en esta introducción que estamos haciendo a esta serie que vamos a estar dando, que se llama La purificación del santuario, es tan esencial conocer nuestros 7 pilares de la fe adventista. Es importante conocer la doctrina de Dios
Es importante conocer los primeros 50 años del movimiento adventista. Es importante conocer el santuario terrenal. Habían 3 santuarios. Y hay 3 santuarios registrados en la Biblia. El primero es el de Moisés, que Dios le dijo que lo construyera. El segundo es el que Dios le dijo a David que hiciera los planos y que posteriormente su hijo Salomón construyó. Y el tercer santuario, ¿cuál es? El que está en los cielos. Esos son los 3 santuarios. Y a la luz de esos 3 santuarios necesitamos estudiar la purificación del santuario. Son 3 santuarios que nos registra la Biblia. Hay un santuario en una manera espiritual, simbólica, por decirlo así. ¿Y saben cuál es ese santuario? En una forma espiritual. No en comparación como los otros 3. Eso está en el Evangelio de Juan. En el capítulo 2. El Evangelio de Juan en el capítulo 2. Versículo 18 y 19. Miren lo que dice la Biblia. Y respondieron los judíos y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué templo se estaba refiriendo el Hijo de Dios? A su cuerpo. Muy bien, se estaba refiriendo a su cuerpo. Que su cuerpo, su templo, iba a ser destruido y en 3 días lo iba a levantar. Ese mismo templo espiritual es el que nos menciona 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 19, donde la Biblia nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que en una forma espiritual, simbólica, nuestro cuerpo, ¿a qué se compara? Al templo de Dios, en el cual tenemos que glorificarlo. Como dice ahí mismo 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 31. ¿Qué nos dice la Biblia ahí en 1 Corintios 10, 31? Si pues coméis o bebéis, ¿y eso a qué está relacionado? Al cuerpo, al templo espiritual. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 10, 31. ¿Qué dice? Hacedlo todo. ¿Qué es todo? Todo. Si comemos o bebemos, todo para la gloria de Dios. Y por eso vamos a encontrar en esta primera presentación lo importante que es la doctrina, la enseñanza, el pilar de la purificación del santuario. ¿Es esencial, hermanos, esta purificación? Este primer pilar es esencial. Ahora, para ir culminando en esta primera presentación, vamos a leer por qué es que
a esta primera presentación le llamamos luz en la oscuridad. ¿Qué es lo más esencial de la purificación del santuario? Lo más esencial de la purificación del santuario es lo que dice el libro de Levíticos. Vamos a leerlo. Vamos a ir al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos vamos a encontrar lo más esencial de la purificación del santuario. Y eso está en Levítico capítulo 17 y el versículo 11. Levíticos 17:11. Miren lo que dice. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación a los hijos, lo que hace expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. ¿Qué es lo más importante de la purificación del santuario? La sangre expiatoria del Hijo de Dios. Eso es lo más importante de la purificación del santuario. Sin sangre no se puede hacer nada. Sin la vida no se puede hacer nada. La sangre era lo que purificaba y lo que hacía expiación. Vamos nuevamente a regresar, y esto es lo que vamos a mirar en la tarde. ¿Cuándo fue la primera ocasión que se derramó sangre en esta tierra? ¿En dónde se derramó? ¿Quién la derramó? ¿Por qué la derramó? Y de ahí es de donde hemos tomado el nombre de la luz en la oscuridad. Para terminar, vamos a regresar al principio, leyendo estas dos citas solamente. El tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Declaración de James White en 1850. Declaración de la Mensajera del Señor, 1883, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. La mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Y ese es el propósito, de que todos seamos llevados ¿a dónde? Al santuario. ¿A cuál santuario específicamente? Al santuario celestial. ¿Con qué único propósito? Con el de saber cuál es la obra que está haciendo Cristo en este momento. Esa obra que está haciendo Cristo hoy se conoce como verdad presente. ¿Hacia dónde miraba el profeta Daniel? Dice la Biblia en Daniel capítulo 6 que cuando él oraba, ¿hacia dónde miraba? Dice que él miraba hacia Jerusalén.
cuando oraba con la ventana abierta. ¿Y qué había en Jerusalén? El santuario, ahí estaba el santuario. ¿Y qué se ofrecía a la hora que Daniel oraba? A las 9 y a las 3 de la tarde. Se ofrecía el sacrificio matutino y vespertino en el altar del holocausto. Así que ¿hacia dónde miraba por fe Daniel? A el santuario celestial. Por eso nosotros, como dice aquí, nuestro deber es dirigirlos a cada uno de ustedes hacia el santuario celestial. Y eso es lo que necesitamos hacer. Ir a ese santuario. ¿Dónde está nuestro gran sumo sacerdote? Está en los cielos, intercediendo por su pueblo en un santuario no hecho de manos. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta pequeña introducción que tuvimos el día de hoy. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, sabemos y necesitamos reconocer que necesitamos saber y comprender este pilar tan esencial para nuestra fe. Tu palabra dice que hacia allá se dirigieron tus patriarcas y tus profetas. Y ahora a nosotros nos ha tocado dirigirnos hacia allá también. Hacia el santuario celestial que fue levantado no por manos humanas. Te ruego y te suplico de igual manera, Señor, que nos ayudes y que nos prepares y que nos des discernimiento y sabiduría para poder discernir los engaños sutiles y maestros que están haciendo los falsos profetas. Te ruego y te suplico, Señor, que nos des una mente aguda como lo tenían los pioneros para poder discernir dónde se encontraba el error. Que nos des esa mente aguda como a los apóstoles para poder discernir la falsa enseñanza. Y de igual manera, mi Dios, que nos des de tu Espíritu Santo para poder seguirte a ti, nuestro gran sumo sacerdote, por donde quiera que tú vayas. Así pues, mi Dios, ayúdanos a comprender este solemne mensaje. Ayúdanos a ver la gran obra de expiación que usted está haciendo en el santuario celestial. Bendice a mis hermanos aquí presentes alrededor del mundo y a cada uno de los que el día de hoy tuvieron a bien haberse conectado a través de esta página. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a concluir y nos vemos en la tarde.